¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a comenzar con nuestra clase de Derecho, de elementos del derecho civil, como se llama actualmente la materia, conocida muchísimos años como Derecho Civil 1, parte general. Vamos a comenzar con la clase de hoy. En la última clase habíamos estado conversando acerca de uno de los atributos de la personalidad, que es la capacidad. Habíamos visto las definiciones tanto de la capacidad de los diferentes tipos, la clasificación, su opuesto, que es la incapacidad, y en qué caso se daba, las restricciones, el juicio de determinación de la capacidad jurídica y cómo debía desarrollarse actualmente de acuerdo a lo que está previsto en el Código Civil y Comercial, que hay algunas nociones que tienen que ver con la inhabilitación, con la internación y también con con los efectos de la declaración de la incapacidad, digamos, de la sentencia que determina la capacidad jurídica, mejor dicho, que van a ser abordadas por el doctor Gali Ibarra en la clase del día de mañana. Nosotros, en la clase de hoy, vamos a comenzar a hablar de otro tema. Permítanme que voy a habilitar acá. Bueno, se escucha bien, ¿verdad? Sí. En la clase de hoy decía, vamos a comenzar a hablar de otro tema,
particularmente de otro de los atributos de la personalidad, que es el nombre de la persona humana. ¿Mm? Vamos a hacerlo durante los primeros 45 minutos de la clase. Después vamos a hacer un receso, y esa va a ser la modalidad que vamos a adoptar a partir de ahora. Vamos a hacer un receso de 15 minutos, para que ustedes se conecten, si quieren, se despejen un poco, tomen un café o lo que gusten, y después vamos a retomar por otros 45 minutos más. Así lo vamos a hacer a partir de esta clase de hoy, y es una sugerencia que incluso le he dado a los otros profesores para que vayamos avanzando en el dictado de la cursada y no nos atrasemos. El tiempo que tenemos es bastante escaso, como ustedes saben, para terminar la cursada en tiempo, y el programa tiene su extensión, ¿no? Como ya lo habrán visto ustedes. Entonces, vamos a hablar un poco del tema del nombre, como atributo de la persona. El nombre está previsto para hacer un encuadre normativo en el Código Civil y Comercial entre los artículos 62 y 72. El Código comienza diciendo que el nombre es un derecho y un deber que tiene la persona. Y es así, en realidad, en tanto sirve para individualizarla, ¿verdad? Y también es, como deber, una institución de policía civil, en la que tiene incumbencia el Estado para, de alguna manera, garantizar el orden y permitir la efectiva identificación de una persona dentro de la sociedad. O sea que el nombre como atributo, derecho y deber, también de acuerdo con la letra del artículo 62 del Código Civil y Comercial, tiene una trascendencia que, más allá de vincularse directamente con el derecho a la identidad, trasciende a la esfera familiar y a la esfera social para identificarnos como individuos dentro de la sociedad. Y ahí tiene injerencia directa el Estado. ¿Cómo está compuesto el nombre? ¿Y cómo ha venido, digamos, históricamente siendo legislado? Nosotros teníamos, hasta que entrara en vigencia el Código Civil y Comercial, una ley, que era la antigua Ley 18.248, conocida también como Ley del Nombre, que daba todas las pautas y especificaba todo lo que se relaciona con el nombre de las personas. Esta ley ha sido derogada desde que entró en vigencia el Código Civil y Comercial, pero a la vez de haber sido derogada, ha sido, digamos, objeto de muchas modificaciones, más allá de que ya no está en vigencia. Las disposiciones que contenía esta ley han sido objeto de una serie de modificaciones que tienen hoy vigencia en el Código Civil y Comercial. Y las vamos a ir viendo a medida que estudiemos la cuestión. Primero y principal, lo que tenemos que tener presente es cómo está compuesto el nombre de las personas. Bueno, está compuesto por un nombre de pila, llamado vulgarmente así, aunque muchos autores prefieren no denominarlo de esa manera, sencillamente porque el nombre propio, por ejemplo, Carlos, María, Juana, y a este me estoy refiriendo, se denominaba así, como digo, vulgarmente nombre de pila, en relación con la pila bautismal, particularísima de algunas religiones, pero no de todas. Entonces, la denominación que es preferida, digamos, al nombre de pila es prenombre. Entonces nosotros tenemos nuestro nombre, para decirlo así en líneas generales, compuesto por un prenombre, o si ustedes quieren llamarlo así, nombre propio o nombre de pila, y también por el apellido, también conocido como nombre de familia, o como el patronímico que nos identifica socialmente, justamente como familia, ¿no? Respecto a estas dos partes, digamos, el prenombre y el apellido, o el nombre propiamente dicho y el apellido, hay distintas disposiciones que tenían vigencia
como les dije, antes de entrar en el Código Civil y Comercial a tallar en el asunto, y eran dispuestas por la Ley 18248, y las que han venido a reemplazar aquellas viejas normas y que tienen lugar en el Código Civil y Comercial actual. Es decir, hay determinadas consideraciones que vamos a hacer en relación con este denominado prenombre, Carlos, María, Juana, como les decía, como ejemplos, y otras consideraciones que vamos a hacer respecto a qué dice la ley hoy en día, nuestra ley civil, en relación con el apellido, ¿no? García, Pérez, Juárez, que ustedes quieran, ¿no? Como para que ustedes lo siguen fácilmente. Primero, entonces, por una cuestión de método, vamos a ocuparnos de referirnos, hacer referencia, perdón, a lo que tiene que ver con el prenombre, también llamado, como les dije recién, nombre propio o nombre de pila. ¿Quién elige el nombre? ¿Quién elige el nombre de los hijos? Bueno, el código estipula que corresponde la elección del prenombre a los padres o quien ellos autoricen a ese fin, ¿no? Para esto, por supuesto, si uno de los padres no se encuentra presente o en la circunstancia particular se encuentra impedido de colocar el nombre, puede éste autorizar al otro para que unilateralmente coloque el nombre. Por supuesto, si no tenemos padres, bueno, habrá tutores, guardadores, eventualmente el Ministerio Público y aún el oficial del registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas puede llegar a ser también el que elija el prenombre de la persona. Muchas veces esto puede suceder cuando se trata de una persona que ha sido, supongamos ustedes, encontrada, abandonada, cuando una persona no reconoce una afiliación conocida, cuando de repente, por una circunstancia X, la persona aún sin nombre ha quedado huérfana. Tal vez imaginen ustedes el caso extremo de dos padres que están yendo a anotar a su hijo al registro civil y sufren un accidente y fallecen los dos. Y queda solamente el niño. Por eso estamos hablando de diversos supuestos, pero este es el orden, digamos. En primer lugar, serán padres los que van a elegir el prenombre de su hijo. Y así sucesivamente, en caso de que ellos no estén presentes, bueno, hay otras personas que también están legitimadas por el ordenamiento civil para la elección del prenombre. Ya sea, como les dije, los guardadores, el Ministerio Público, aún el oficial del registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. ¿Qué tenemos que tener en cuenta con los prenombres? Como regla, esta ya estaba en la ley 18248 y en este sentido no ha cambiado. No se pueden colocar más de 3 prenombres. Alguien se puede llamar, como me llamo yo, Ricardo Rubén Enrique, propio de una época en la que se ponían 3 nombres, que yo creo que hoy en día ya no se usa, hasta me parece un sinsentido que una persona tenga 3 nombres. Mi hermana también tiene 3 nombres, se llama Liliana Irma Beatriz. Parece hasta cómico, ¿verdad? Que una persona tenga... Nadie llama a una persona por 3 nombres, por sus 3 nombres. Es más, uno se olvida que tiene un nombre de esos y cuando lo llaman por uno de esos nombres ni responde. Siempre, a veces, siempre digo, una persona es identificada por un nombre, eventualmente por 2. Qué sé yo, alguien se puede denominar, se puede llamar, por ejemplo, María Julia, ¿no? Y por ahí la familia y sus allegados y sus amigos le llaman así, María Julia. Pero a veces, aún llamándose un nombre María Elena, que parecen nombres compuestos tan indivisibles, pero aún así a veces, yo conozco una María Fernanda, por ejemplo, que le gusta que le digan María, y todo el mundo la conoce por Fernanda y la ha conocido por Fernanda toda la vida. Pero bueno, esto no es lo que interesa, esto son misceláneas que les estoy comentando nada más. En realidad lo que interesa es que el Código Civil y Comercial especifica que no podemos tener más de 3 nombres. Nadie se puede llamar Carlos, Augusto, Pedro, Julio.
¿Mm? No puede ser. Está bien. Tampoco se pueden usar apellidos con prenombres. ¿Mm? Nadie se puede llamar García Álvarez. García utilizado como prenombre, digo, ¿no? Por ejemplo, ¿verdad? Tampoco se pueden usar prenombres, eh, primeros prenombres sería idénticos a los de algún hermano vivo. ¿Mm? Es decir, yo no puedo tener dos hijos que se llamen Carlos, por ejemplo. No se puede. Y tampoco pueden ser inscriptos como prenombres nombres extravagantes. Vamos a charlar después un poquito más de esto, de la extravagancia, porque es un concepto que hoy en día debe ser interpretado adecuadamente. Una cosa es que un nombre sea raro y otra cosa es que un nombre sea extravagante. ¿Eh? ¿Qué debe entenderse por un nombre extravagante? Un nombre extravagante es aquel que puede asemejarse, diría yo, a lo ridículo. Un nombre que eventualmente podría dar para la burla, para la risa, pero no necesariamente un nombre que sea extraño. ¿Mm? O sea que el espíritu del código, cuando dice nombre extravagante, se está refiriendo justamente a algo que pueda ridicularizar a la persona. ¿Mm? Esos nombres están prohibidos. Pero bueno, ya vamos a ver unos ejemplos más adelante, ya vamos a hablar un poquito, porque claro, cierto es, como les dije, que el Código Civil y Comercial que vino a legislar nuevamente, más allá de que mantuviera algunas cuestiones de la antigua ley del nombre, ha abierto un panorama mucho más amplio que el que existía hasta su entrada en vigencia. Este, entonces, eso hace que esta, digamos, esta apertura, ¿sí? Esta amplitud que existe, también choque un poco contra la idea de extravagancia y la lleve precisamente a un extremo que es el que tiene que ver con el que yo les estoy mencionando. Y lo digo porque ustedes van a ver que en la práctica hay nombres que son extraños, son raros, son, diría yo, únicos a veces, eh, y que alguien podría considerar extravagantes, y sin embargo se pueden colocar, y se han admitido. Se han admitido a veces en alguna provincia y en otra no, también puede pasar esto. Digo, en nuestro país hay a veces criterios distintos y un registro civil ha admitido, por ejemplo, la colocación de un nombre determinado y otro registro civil en una provincia distinta no ha admitido ese mismo nombre, ¿no? ¿Qué quiero decir? Ha habido una apertura, ha habido una elasticidad en la interpretación que a su vez ha arrinconado, por decirlo de alguna manera, el concepto de extravagancia, llevándolo prácticamente a la idea de la ridiculez. Es decir, cuando estamos rayando lo ridículo, bueno, entonces el nombre no va, la inscripción no va a proceder. Pero si el nombre es raro, aunque rareza también pueda ser interpretada como extravagancia, bueno, habría que ver, la casuística nos dice que muchos nombres que resultan raros han sido admitidos. Fundamentalmente después de yo diría, uh, la fama de algunas series televisivas, de algunas películas, que se dieron ahí nombre, por ejemplo, por darles un ejemplo, anticipándome lo que vamos a conversar más tarde. Por ejemplo, el nombre Khaleesi, que es un nombre de una princesa de la serie Game of Thrones. Y sin embargo, bueno, es un nombre raro, ¿no? Todos vamos a convenir, es un nombre extraño. Y bueno, y hay gente que ha podido escribir
a la hija con ese nombre. Ha sucedido, esto es real, es de la vida real, y no es el peor, digamos, ¿no? Bueno, también, por supuesto, pueden inscribirse, y esto está perfectamente permitido, en nombres aborígenes o derivados de voces aborígenes autóctonas y latinoamericanas. Es decir, los pueblos originarios, como prefiero llamarlo yo, tenían nombres típicos que han sido muchas veces empleados, utilizados para inscribir a niños en la actualidad. Ya antes se permitía, ahora aún se ha abierto un poco más esa posibilidad. Esto en relación con el prenombre, ¿no? El nombre de pila o nombre propio. Con respecto al apellido, el código especifica que, bueno, todos los hijos de un mismo matrimonio deben llevar el mismo apellido. Esto se lo comento como un adelanto. Si el apellido es compuesto, deben llevar la misma composición. No pueden haber distintos apellidos. Ahora, lo que sí ha cambiado es qué apellido le vamos a poner a nuestro hijo. Históricamente en nuestro país, ustedes saben que el apellido que se le colocaba al hijo era el apellido del padre, el apellido paterno. Podía colocársele también el de la madre, pero era una opción. El que sí o sí debía llevar era el del padre. Y si se le colocaba el de la madre, si optaban por adicionar el apellido materno, siempre el apellido materno iba después del padre. Esto era tradicionalmente lo que la ley decía. La ley 18.248, le reitero el número, por si lo quieren anotar por ahí, 18.248. Es más, Argentina, la República Argentina, era uno de los pocos países de habla hispana en los cuales se seguía utilizando un solo apellido frente a la mayoría de los países, incluso limítrofes, en los cuales era habitual colocar el doble apellido. En Argentina, por alguna extraña razón que yo desconozco, el doble apellido parecía estar reservado a algunas familias de alta sociedad o de alcurnia, y lo habitual era que el normal de la población tuviera un solo apellido. No se podía, digamos, o no es que no se podía, no era habitual tener dos apellidos. Esto ha cambiado con el Código Civil y Comercial, y no solamente ha cambiado el tema del doble apellido, sino que ha cambiado también la obligatoriedad que existía respecto de que el apellido del padre fuera el primer apellido. Hoy el Código Civil estipula que el hijo, bueno, tiene que llevar el hijo matrimonial, por ejemplo, el primer apellido de alguno de los cónyuges. No significa que sea del padre, puede ser el de la madre. El de la madre primero, el del padre primero, como ellos lo decidan. Tienen absoluta libertad para colocar el apellido que quieran y en el orden que quieran. También, por supuesto, pueden colocar uno solo. Y pueden colocar el de la madre. Alguien podría preguntarse, ¿qué pasa si los si los padres no se ponen de acuerdo? Y discuten, bueno, yo quiero que el mío sea primero, no, pero yo quiero que sea el primero mío. O quiero que sea el mío y el tuyo no, y el tuyo no y el mío sí, bueno, y esa es la cuestión. ¿Qué hacemos frente a una situación como esa? ¿Puede pasar? ¿Puede pasar? Bueno, en este caso, lo que el código especifica, lo que el código dispone, es que se va a hacer un sorteo. El apellido
primero se va a determinar por un sorteo que se realiza en el registro de estado civil de capacidad de las personas, y en el caso inclusive de que sea uno solo el apellido que haya motivado la indecisión, o bien que haya sido el que decidieron poner, existe la posibilidad, por supuesto, que el interesado, es decir, el hijo, con edad y grado de madurez suficiente, pueda pedir que se adicione el otro. ¿Está bien? Antes esto era una posibilidad que existía a los 18 años, ahora, como les comenté el otro día en la clase anterior, esta concepción, esta idea de la capacidad progresiva del menor, que con muy buen criterio, con muy buen tino, con mucho acierto se ha incorporado en el Código Civil y Comercial, lleva a que el Código estipule que con edad y grado de madurez suficiente, la persona pueda pedir la adición del otro apellido. Respecto del hijo extramatrimonial, es decir, de aquellas parejas que no han pasado por el registro civil y que no se han casado, hay que ver, porque puede ser que haya sido reconocido solo por uno de los progenitores, habitualmente por la madre. Lo lógico, ¿no? Es decir, el niño nació de una relación extramatrimonial, el progenitor no lo reconoce, la madre desde luego que lo reconoce, entonces, bueno, en ese caso tiene un vínculo jurídico establecido solo con la madre, que es quien lo ha reconocido. Se tiene un solo vínculo filial. Y en ese caso, bueno, el apellido que lleva seguramente va a ser el de esa persona que lo reconoció. Si en cambio es reconocido por los dos simultáneamente, más allá de que no estén casados, es decir, ambos padres reconocen al hijo, ¿qué vamos a aplicar? Vamos a aplicar la regla que dijimos recién, la que se vincula con el matrimonio. Si se da el caso de que la madre lo reconoce primero y con el tiempo, por alguna razón, ya sea voluntaria o no voluntaria, como puede ser el decreto de una sentencia judicial en un juicio de afiliación, ellos se pueden poner de acuerdo como quieren que queden los nombres, los apellidos del hijo. Y si no se ponen de acuerdo, es el juez el que lo va a determinar en virtud de el interés superior del niño. ¿Está bien? En el caso de la persona que no tiene vínculo filial, hablábamos recién del niño abandonado, la puerta de la iglesia, y hacíamos una referencia a quién le ponía el nombre, hablando del nombre como prenombre, ¿no? ¿Qué pasa con ese menor de edad que no tiene filiación determinada? Bueno, esa persona va a ser anotada en el registro del Estado Civil de las personas con el apellido que esté usando, si es que tiene alguno. Porque por ahí alguien puede referir, no, pero ese chico es González, lo conocemos de tal lado, nunca lo escribieron. Y si no, con un apellido común, que también va a ser seleccionado por el registro civil de capacidad de las personas. Ustedes saben que en Italia, por ejemplo, era habitual utilizar el apellido Expósito. No sé si hay un expósito aquí en nuestro curso, pero tradicionalmente ese apellido era utilizado para aquellas personas que eran encontradas, que no tenían un nombre, conocido, un apellido conocido. Entonces se las anotaba con ese apellido en el registro civil. Expósito, que viene de expuesto, de allí que se utilizaba ese apellido para identificar
a las personas que por ahí eran abandonados, los niños que por ahí eran abandonados. Como ustedes saben, estas son cuestiones que en la vida real ocurren. Ocurren otras peores, lamentablemente, pero bueno. También esta es terrible, ¿no? La de que encontrar un niño que ha sido abandonado por la madre, por los padres, en fin. Bueno, también, por supuesto, si la persona esta, que no tiene un nombre registrado, dispone de edad y grado de madurez suficiente, ella misma puede pedir, bueno, mire, yo estoy usando este apellido y he venido usando este apellido y me conocen y me identifican en la sociedad, socialmente por este apellido, y puede pedir que se le inscriban con ese nombre que es el que ha venido usando. Esto en cuanto a los hijos, ¿verdad? En cuanto a los menores, es decir, bueno, tenemos que, ¿cuáles son las reglas que tienen que ver con el prenombre, nombre de pila, nombre propio, todas denominaciones de lo mismo, y también otras reglas que el Código Civil especifica respecto del apellido? ¿Qué apellido va a tener un menor? ¿Y quién lo va a colocar? ¿Y cómo va a ser? ¿Está bien? Pero bueno, sabemos nosotros que diversas circunstancias de la vida pueden hacer que no solamente nuestro nombre y nuestro apellido hoy se origine por el nacimiento, desde luego, sino que también puede pasar, por ejemplo, que haya algún cambio derivado de un cambio de estado civil, como por ejemplo el hecho de casarse. ¿Qué pasa con los cónyuges, es decir, los integrantes del matrimonio, los contrayentes? ¿Qué dice el Código Civil y Comercial? ¿Qué reglas se van a aplicar? Bueno, cualquiera de los cónyuges puede usar el apellido del otro. Esto no era así, recordarán ustedes, algunos de ustedes son muy jóvenes, capaz que no lo recuerdan. Esto no era así en la ley anterior del nombre. En la anterior legislación, lo habitual era que la mujer pudiera usar el apellido del marido. Entonces, Juana García, que se haya casado con Pedro Rodríguez, podía ser Juana García de Rodríguez. Tenía que utilizar la preposición de antes del apellido del marido. Y esto es lo que ha cambiado ahora también. Así como al hijo se le puede colocar cualquiera de los apellidos, ya sea el del padre o de la madre, o los dos, y en el orden que ellos lo decidan, sin problema. Es decir, no es necesario hoy que al hijo se le ponga el apellido del padre, puede no ponérsele, y se le puede poner también, pero después del de la madre, que puede estar primero. Es decir, así como hay una libertad absoluta en ese aspecto, con la única consideración que si tenemos más de un hijo tienen que tener la misma fórmula, como lo dije también hace unos momentos, es decir, con esa única consideración, respecto de los integrantes del matrimonio, de la pareja casada, también cualquiera puede adicionarse el apellido del otro. Es decir, no es solamente la mujer que puede adicionarse como era antes el apellido del marido, sino que también el marido puede adicionarse el apellido de la mujer, si así lo quiere. Y la preposición de no es obligatoria. Puede colocarse de o no de. Puede ser esta Juana García que se había casado con Pedro Rodríguez, puede ser Juana García de Rodríguez o Juana García Rodríguez, o no ponerse el apellido del marido si quiere. Pero eso es Pedro Rodríguez, puede ser Pedro Rodríguez de García, porque García es ella, o Pedro Rodríguez García, si así lo prefiere también. O Pedro Rodríguez, si no se quiere poner ningún apellido. ¿Está claro cómo se modificó? Es decir, cualquiera de los dos puede optar hoy en día. ¿Qué pasa con la persona que se divorcia? La persona que se divorcia, o también puede ser que el matrimonio se haya declarado nulo.
hay determinadas circunstancias que pueden llevar a que un matrimonio se declare nulo, y no estoy hablando de las nulidades del derecho canónico, ¿eh? Estoy hablando de las nulidades del derecho civil. ¿Mm? Por ejemplo, supongamos que una persona está casada y se casa de vuelta. No puede, porque tiene un impedimento legal, ¿eh? Que es el hecho de estar casada y que no puede casarse otra vez. ¿Mm? Ese impedimento es conocido como impedimento de ligamen. En muchos libros ustedes lo van a ver así. Entonces, ese segundo matrimonio que esta persona contrajo, celebró mediando uno anterior, este segundo matrimonio está sujeto a que se declare nulo. ¿Eh? ¿Está bien? Entonces, si digamos, un matrimonio puede terminar, ya sea, bueno, por supuesto por la muerte, ¿no? Pero este no es el caso. Puede ser que se haya divorciado, que haya existido un divorcio, que se hayan divorciado, y puede ser también que se haya decretado una nulidad por sentencia, una nulidad matrimonial. ¿Qué pasa en este caso con esta persona? No puede seguir usando el apellido del otro cónyuge. ¿Mm? No puede seguir usándolo. Excepto que haya motivos excepcionales por los cuales el juez autorice a esta persona a seguir usando el apellido. Pero son motivos excepcionales. ¿Mm? Por ejemplo, se me ocurre en este momento que la persona sea conocida profesionalmente con el apellido del otro. Entonces yo, supongamos, me casé y uso el apellido de mi mujer. Me divorcio, la regla general es el apellido ese no lo puedo usar más. No lo puedo usar más. Pero supongamos que yo soy un médico famoso, que soy conocido justamente con el apellido compuesto, con el de mi mujer también. Entonces yo le puedo decir al juez, mire, señor juez, yo soy conocido con mi apellido, el apellido compuesto, porque yo uso el de mi mujer también. Y así me hice famoso, y todo el mundo me conoce en el ambiente profesional, de la medicina, y yo suelo dar congresos en el exterior, y bueno, y aparte hace ya 20 años que ejerzo la medicina con este nombre. Entonces, le pido que me autorice a continuar usando el apellido tal como lo he venido usando, ¿no? Porque si no me perjudica. Y entonces, ese puede ser considerado un motivo excepcional por el cual el juez puede llegar a autorizar. Pero la regla general es, me divorcié o se decretó nulo mi matrimonio, yo no puedo continuar usando el apellido del otro cónyuge. ¿Está claro? Bueno, también el matrimonio, como dije, puede terminar por la muerte, pero es un caso distinto, por eso no lo contó, no lo comenté juntamente con esta posibilidad o no, que tiene que ver con la nulidad matrimonial o el divorcio. En el caso de la muerte, la regla es al revés. En el caso de la muerte, el cónyuge superstite, es decir, el que está vivo, por supuesto, desde luego, puede continuar usando el apellido del otro, pero tiene que dejar de usarlo en el caso en que contraiga nuevo matrimonio o inicie una unión convivencial. La unión convivencial es una institución nueva en el Código Civil y Comercial, en la cual se regulan una serie de derechos y obligaciones para las personas que eligen no casarse. Es decir, viven en pareja, tienen un proyecto común de familia, pero no se quieren casar, que es muy común hoy en día. Y bajo determinados requisitos, digamos, que el código establece, fíjense después en el artículo 510 del código, para que tengan una idea, con el cumplimiento de determinados requisitos que el Código Civil y Comercial establece, se le reconocen efectos jurídicos también a este tipo de uniones. ¿Mm? ¿Está bien? Entonces,
volviendo al tema, la persona viuda, casada y viuda digo, ¿no? Puede continuar usando el apellido del cónyuge fallecido, en tanto en cuanto no contraiga nuevas nupcias o comience una unión convivencial. ¿Está claro? Bueno, para el hijo que se adopta se aplican, si la adopción es conjunta, si en el caso de un hijo adoptado, si la adopción es conjunta, es decir, que se realiza por 2 personas, se utilizan las mismas reglas que para el matrimonio. Es muy fácil. ¿Qué características tiene el nombre? Que es importante, yo quería hacer unas consideraciones, porque como ahora vamos a hablar del cambio de nombre, lo importante es tener en claro qué características tiene el nombre. Cuando yo me refiero al nombre, me refiero al nombre en su integridad. ¿Eh? ¿Qué es lo que, digamos, debemos tener en cuenta? En principio, el nombre, como les dije, en un principio es un derecho y un deber. ¿Eh? Entonces, tenemos que mencionar como primera característica la obligatoriedad. Toda persona tiene el deber, más allá de su derecho vinculado a su identidad, tiene el derecho de llevar un nombre. La segunda característica es la inmutabilidad. Salvo justos motivos, y vamos a conversar un poco de eso, nadie puede cambiarse el nombre. Si yo no puedo decir, bueno, a partir de mañana me llamo Juan. Lo estoy mencionando a estas características, tal vez las tendría que haber mencionado al principio, pero preferí dejarlo para ahora. ¿Por qué? Porque, como les digo, ahora vamos a hablar de lo que es el cambio de nombre. Entonces, la inmutabilidad que tiene que ver con que no me puedo cambiar el nombre, bueno, cede frente a lo que se denominan justos motivos. Otra característica es la indisponibilidad del nombre. Es decir, yo no puedo enajenar mi nombre por título oneroso ni por título gratuito, no puedo cederlo, quiero decir, no puedo venderlo, tampoco puedo donarlo. Otra característica es la unidad. Yo no puedo tener más de un nombre. No quiere decir que no puedo llamarme, por ejemplo, Carlos Alfredo. No me refiero a eso como más de un nombre. Me refiero a que no puedo llamarme, por ejemplo, Carlos Alfredo y a la vez llamarme Pedro Juan. A eso se refiere la unidad. Otra característica interesante es la irrenunciabilidad. No puedo renunciar a mi nombre. No puedo decir, bueno, a partir de mañana no me llamo más. Y una última característica, que es lógica, como ustedes supondrán, es la imprescriptibilidad. Imprescriptibilidad, es decir, el nombre como atributo de la persona no puede adquirirse ni puede perderse por prescripción, esto quiere decir por el transcurso del tiempo. Si bien, como dijimos, en determinadas circunstancias, una determinada persona puede lograr a través de una acción judicial, bueno, que se le reconozca la posibilidad de continuar usando un nombre. Como decíamos recién en el caso de la persona que se divorcia, y va al juez y le dice, mire, sabe que yo necesito continuar usando el nombre de la persona con la cual yo estaba casada. Bueno, dicho esto, vamos a ver el tema del cambio del nombre. ¿Por qué? Porque, como les dije hace unos instantes, esto tiene que ver con que existan justos motivos. ¿Qué son los justos motivos? Bueno, vamos a charlar un poco de esto, pero primero, antes de charlar de esto, vamos a hacer un pequeño descanso de 15 minutos. Aflójense un poquitito y volvemos otra vez a la clase. Chicos, ¿alguno pudo grabar esta primera parte? Porque Matías, que siempre graba, tuvo problemas de conectividad.
Yo estoy grabando audio. ¿Quién me habla? ¿Quién sos? Lucía. Lucía, bueno, entonces después me podés mandar la grabación. Sí, después le mando el link del Drive que lo subo a mi unidad. Bueno, te agradezco. No de nada. Profe, ahí Mario también dice que él está grabando. Ah, bueno, bárbaro. Sí, ustedes, los que puedan mandarme así, ya que quede, ahí estoy leyendo, sí. Bueno, Mario, los que estén grabando y quieran mandarme links, aunque sea siempre Matías el que me envía, para que Matías no esté siempre él, pobre, cargado, eh, les acepto todos los links que quieran mandarme, ¿eh? No tengo problema, ¿saben? Bueno, vamos a continuar con la clase entonces, algunas cuestiones que nos quedaban pendientes del nombre rápidamente. Y habíamos dicho que una de las características esenciales del nombre era su inmutabilidad, es decir, uno puede andar por la vida cambiándose el nombre porque quiere, por cualquier razón. Eh, Ahí tenemos que tener claro que es una cuestión que tiene que ver con la identidad, como dijimos, pero también con una identificación a la vez, más allá de lo personal, dentro de la sociedad, ¿no? Por razones de seguridad jurídica, desde luego, no puede uno decir, bueno, mañana me llamó porque se me antoja de otra manera a la que me llamo hoy. Pero es posible cambiarse el nombre. Es decir, si no se compromete el orden social, tiene que tener también, debe prestarse, digo, también atención al interés individual y justamente cuando hay ausencia del compromiso social, digamos, cuando no hay razón para considerar que se puede
un perjuicio, pues bueno, también a la vez de la identidad tenemos que también reconocer nuestro derecho de libertad y admitir, como dice el Código Civil y Comercial, cuando existen justos motivos, el cambio de nombre. La diferencia que existe en este caso, en relación con la anterior legislación, la legislación derogada, es que antes la ley hacía referencia a justos motivos, pero no daba ningún ejemplo. No decía estos son justos motivos y estos no. El Código Civil, en el artículo 69 de hoy en día, trae a colación o especifica con carácter no taxativo, no son los únicos justos motivos que hay, pero sí hace referencia concreta a algunos de aquellos justos motivos que pueden ser considerados o invocados eventualmente en una acción en la cual se pretenda que a uno se le cambie el nombre. Les reitero, esta enumeración del artículo 69 no es taxativa, no se agotan allí los justos motivos, sino que puede haber otros eventualmente que también permitan ser considerados en esa categoría de justos motivos. El artículo 69 hace referencia, por ejemplo, a que yo puedo cambiar mi nombre cuando el seudónimo hubiera adquirido notoriedad. Nosotros no hemos hablado aún en la clase de lo que es el seudónimo. Muchos de ustedes yo sé que lo saben, porque es un nombre que yo elijo utilizar para hacerme conocer socialmente. Esto es muy común en los actores, es muy común en los escritores, en fin. Utilizar un nombre con el cual después termina haciéndose famosos, ¿no? Diferente a lo que es el sobrenombre, o también llamado apodo, que es normalmente un apelativo por el cual los demás me llaman a mí, no es que lo elijo yo. Es el gordo tal, el flaco tanto, no sé, X apelativo, Billy the Kid, qué sé yo. Son distintas formas en que un grupo de personas decide llamar a un determinado individuo, un determinado sujeto, para ir a un grupo de amigos, una misma promoción de compañeros de colegio, en fin, decide, cada uno tiene un sobrenombre, se dice, no un apodo. El seudónimo, en cambio, es elegido por la propia persona y utilizado comúnmente. La diferencia que existe es que el seudónimo goza de la misma protección que tiene el nombre, tal como nosotros lo hemos estado viendo hasta ahora. En cambio, el sobrenombre no goza de esta protección. Esto es fundamental tenerlo claro. Es decir, si yo tengo un seudónimo por el cual soy conocido, si alguien pretende usarlo, yo puedo defenderme e iniciar una acción a esa persona diciendo, este es mi seudónimo. Hay 1000 casos conocidos. Moria Kazan, por ejemplo, no se llama Moria Kazan. En realidad fue inscrita como Ana María Casanovas. Y ella utilizó Moria Kazan. Pero en muchos casos, y utilizó y utiliza hoy en día, y es conocida por ese seudónimo. De hecho, hay muchísimas personas que no saben que no se llama así. Mirta Legrand tampoco se llama Mirta Legrand en su partida de nacimiento. No recuerdo ahora el nombre. Alguna vez lo leí, pero no recuerdo en este momento. Y así hay muchísimas figuras del espectáculo, de la televisión, del cine, como les decía también escritores, que son un seudónimo y firman sus libros con ese seudónimo. Entonces, este seudónimo, cuando ha llegado a tener determinado nivel de notoriedad, permite que yo me cambie mi nombre original yo digo, bueno, quisiera llamarme como mi seudónimo, cambiarme mi nombre y llamarme como mi seudónimo. Entonces, en esos casos en que dice el código adquirir notoriedad, bueno, es factible considerarlo un justo motivo. También puede haber cuestiones que tienen que ver con mi cultura, con mi raza, con mi religión, que puedan justificar el cambio.
también puede pasar que una persona se sienta afectada en su digamos, personalidad, ¿no? No interesa cuál es la causa por la cual se puede sentir afectada, pero se tiene que acreditar judicialmente. ¿No? ¿Está bien? Eh, Esto no dejemos de lado, estamos hablando de casos en los cuales yo voy a judicializar la cuestión y voy a pedir que el juez disponga por sentencia el cambio de nombre. Casos de la vida práctica les puedo comentar. Por ejemplo, yo recuerdo hace muchos años un caso de una señora, yo casi la profesión, que me vino a ver, estaba preocupada porque el hijo tenía un nombre que el segundo nombre en realidad, el primer nombre era un nombre, yo no me acuerdo en este momento cuál era, pero un nombre que es utilizado normalmente como nombre de mujer. Yo no me acuerdo el nombre cuál era. Si me acuerdo en un momento se los voy a decir. Y bueno, el niño no tenía problema, nunca había tenido problemas, pero cuando empezó el colegio primario, los compañeritos se empezaron a burlar. Porque este nombre daba como para confusión, ¿no? Entonces lo que se hizo fue, en realidad no un cambio técnicamente, sino una supresión del primer nombre y quedó con el segundo, ¿eh? Con el segundo nombre. El motivo que consideramos justo motivo, el padecimiento que estaba pasando este niño, sufriendo por esa causa. Otro caso que recuerdo también de la vida real fue una chica que había sido adoptada y ustedes saben, como dijimos recién, el apellido que lleva el adoptado es el apellido de los adoptantes. En cuanto al nombre de pila o nombre propio, en la acción de adopción los adoptantes habían dicho, bueno, supongamos que la chica estaba inscrita en el registro como Carmela y los adoptantes querían que se llamase Gabriela. Cuando se hizo la adopción, los adoptantes pidieron que le pongan Gabriela, que les autoricen a llamarla Gabriela. Sale la sentencia y al juez, ¿qué le pasó? No se dio cuenta de ese pedido, de que ellos querían que se llame Gabriela, y ordenó, por supuesto, que la inscriban con el apellido de los adoptantes, pero se olvidó del nombre Gabriela. Y bueno, la sentencia no fue observada, no fue apelada, nadie hizo un pedido de aclaratoria, que en realidad es lo que correspondería frente a una situación como esa, por una cuestión oscura de la sentencia, o una omisión. Y quedó así. Es decir, se llamaba Carmela en el registro civil y se siguió llamando Carmela en el registro civil, con el apellido de los adoptantes, pero con el nombre que tuvo siempre. Y ellos siempre la llamaron Gabriela, que era lo que ellos querían. En la vida real la llamaron Gabriela. La chica creció como Gabriela. Y en su DNI decía Carmela, tanto como lo decía en su partida de nacimiento. Y bueno, pasaron los años. Y la chica tenía como 30 años. Toda la vida le habían dicho Gabriela, sus padres adoptivos, sus tíos, su familia, sus amigos. Todo le habían dicho Gabriela toda la vida, pero firmaba Carmela en el DNI. Y bueno, por supuesto que se le causaba una angustia tremenda, porque ella decía, yo no sé por qué era Carmela, si yo nunca fui Carmela, en la realidad nunca lo fui. Y bueno, me acuerdo que promovimos una acción destinada al cambio de nombre para que Carmela vaya a llamarse Gabriela, que como siempre se identificó en su vida. Y fue autorizado por los jueces, por el juzgado, perdón, y se le pudo cambiar el nombre. Estos son ejemplos que les traigo para que, digamos, una cuestión casuística, ¿no? Para que usted lo vea.
Eh, Hay otros casos en los cuales no se requiere la intervención judicial. ¿Mm? Por ejemplo, cuando yo invoco una cuestión de identidad de género. Ustedes saben que la identidad de género tiene que ver con la autopercepción que tiene la persona respecto de cómo se siente interiormente, y ustedes saben que está permitido que una persona se cambie el sexo, y en tanto y en cuanto quiera cambiárselo, y a partir de mañana quien se llama Pedro quiera llamarse Cristina, puede hacerlo si es que así se autopercibe, y está permitido en nuestro país, y para eso no hay más necesidad que ir al registro civil, ¿m? Y tramitar su cambio de nombre por esta razón, una cuestión de identidad de género. Para esto no vamos a necesitar una acción judicial. ¿M? También hay otras razones que están mencionadas en el Código Civil que tienen que ver con circunstancias tristes de nuestra historia nacional. Cuando, por ejemplo, yo tengo un nombre, pero que me lo han puesto porque yo he sido un niño que fue apropiado, víctima de desaparición forzada, o porque alguien de algún modo ha alterado o suprimido parte de mi identidad. Lógicamente, son justos motivos, desde luego, como todo lo entiendo. En cuanto a los procesos, el proceso de cambio de nombre o nombre propio o de apellido, dice el código que debe tramitar por el proceso más breve en el local, se deben publicar edictos, interviene el Ministerio Público. En realidad se publican 2 edictos una vez por mes, o sea, esto dura 2 meses. Durante un mes, por un día se publica un edicto, y al segundo mes, otro día se publica otro edicto. O sea que en 2 meses, durante un día cada mes, se va a publicar un edicto en el local. Esto tiene un objeto publicitario, no publicitario en el sentido de propaganda comercial, sino de dar a conocer socialmente la pretensión del cambio de nombre, porque puede haber quien formule una oposición, porque le pueda resultar perjudicado porque alguien se cambie el nombre. O puede haber una circunstancia que tenga que ver con que esta persona está debiendo dinero, y mañana se cambia el nombre, eso. Entonces, después de la última publicación de que se haga, donde se cita a quien o se hace saber del trámite del proceso para que eventualmente alguien formule oposición, se deben esperar 15 días, que es el tiempo que hay para estas oposiciones, y si no, bueno, el proceso sigue adelante. También se piden medidas precautorias que puedan existir respecto de la persona interesada en cambiar el nombre. Es decir, el juzgado va a ordenar normalmente librar oficio a los registros, a ver si hay algún embargo a nombre de él, alguna hipoteca, si hay algún, puede ordenarse ese libre oficio al Banco Central para que se informe qué deudas tiene la persona. Y esta sentencia que eventualmente da lugar en este proceso del cambio de nombre va a ser oponible a terceros, a terceras personas, desde que sea inscrita en el registro de Estado Civil y Capacidad de las personas. ¿Qué significa que sea oponible? Que yo la voy a poder hacer valer. Es decir, desde el momento en que yo la inscribo, la puedo hacer valer a otras personas. Yo me llamo así. Es válida para otros. La puedo poner. ¿Está bien? Por supuesto, imagínense ustedes que esto va a dar lugar a una rectificación de todas las partidas, de todos los títulos, de todos los asientos que hacen registros de esta persona a partir de la inscripción, ¿no? De ese nuevo nombre. Yo les había quedado en decir hace unos momentos, les quería dar unos ejemplos de, hablábamos, me acabo de acordar, del tema del nombre extravagante, el nombre raro. A ver qué es lo que, qué es un nombre extravagante. Bueno,
Yo recuerdo, por ejemplo, que el registro civil de La Plata, hablando de nombres extravagantes, y después hago un paréntesis antes de hablar de las acciones de protección del nombre, autorizó la inscripción de un menor con el nombre Kansas, por ejemplo, Kansas Danai, creo que se llamaba, y el registro dijo, bueno, para mí este nombre no es extravagante, aunque pueda parecerlo, y permitió su inscripción. Santa Fe, por ejemplo, recuerdo un caso que autorizó a escribir, aunque usted esto lo es ridículo, pero bueno, es de la vida real. Santa Fe autorizó a escribir, por ejemplo, un niño con el nombre Lucifer. Córdoba no lo autorizó. O sea, otro niño que quisieron escribir en Córdoba con el mismo nombre, no, en Córdoba no lo autorizan. Por extravagante, precisamente. Por ejemplo, en Santa Fe también se escribió un nombre, por ejemplo, que yo recuerdo, Panambí, que en guaraní significa mariposa. Habita, que es un nombre en arameo, creo, me acuerdo también, que significa, creo que gacela. A un chico le quisieron poner en Santa Fe yerba brava, y porque creo que hay un grupo de cumbia, ¿no?, que se llama yerba brava, y no lo autorizaron, porque consideraron que era extravagante, que era peyorativo. Pero usted en Latinoamérica hay 1000 ejemplos. No voy a hablar de Latinoamérica porque, bueno, yo he visto casos en Latinoamérica, no digo en Argentina, ¿no? En Latinoamérica a uno le pusieron email, me acuerdo, a otro le han puesto Rocky Rambo, Yahoo, me acuerdo, me escribieron como Yahoo, Chevy, me acuerdo, como ejemplos, que me acuerdo ahora, no me acuerdo mucho más, pero bueno, hay uno que le habían puesto como nombre compuesto, Disneylandia, me acuerdo, a una chica, y acá en Argentina, por ejemplo, a uno le pusieron Junior Ceneice, Vicente Ceneice, muchos referidos con el tema fútbol, ¿no? Ahora a una chica le pusieron Azul Grana, me acuerdo también, en fin, nada, como ejemplo, ¿no? De nombres que pueden parecer extravagantes, pero que han sido autorizados. Quería terminar el tema del nombre hablándole de las acciones de protección del nombre. Típicamente son 3 acciones. Una tiene que ver cuando se me desconoce a mí el uso de mi nombre, no se me permite, para que me sea reconocido, yo prohíba que cualquiera que me lo quiera negar no lo pueda hacer. El otro es cuando, otra acción de protección del nombre es cuando alguien pretende usar mi nombre, porque es indebidamente usado por otra persona, entonces, para que cese en el uso, alguien está utilizando mi nombre, digamos, y yo entonces hago una acción, promuevo una acción para que no lo usen. Y después también hay otra acción que tiene que ver cuando mi nombre está siendo utilizado para la designación de cosas o personajes de fantasía, y si eso me causa un perjuicio, ya sea material o moral, puedo pedir también que se cese. Lógicamente, cada estas acciones que están destinadas a que se me reconozca mi nombre, o bien no se permita a otro usar mi nombre, o para que no se use mi nombre para algo que yo no quiero, pueden ser promovidas conjuntamente por una acción de daños y perjuicios en el caso de que yo efectivamente pruebe que me han provocado un daño, de luego, ¿no? Ya veremos más adelante cuáles son las consideraciones vinculadas a los daños, ¿no? o al acto ilícito como tal, ¿no? Un productor de daño, más adelante lo vamos a ver, y cuando procede una acción por daños y perjuicios. Pero es una acción
adicional, accesoria. Yo puedo, primero promuevo, mire, no quiero que use más mi nombre, estoy usando mi nombre. ¿Sí? Y a su vez, si me produjo un daño y yo pruebo el daño que me produjo, también podré accionar por daños y perjuicios, aparte de pedir que cese en el uso de mi nombre. ¿Se entiende? Bueno, esto en relación con el nombre de la persona, como lo veníamos diciendo en el tema del día de hoy. Yo en realidad tenía previsto terminar con esto en la primera parte de la clase y hablar ahora de otra cuestión que tiene que ver con, no con un atributo de la personalidad, ya los otros profesores van a hablar de los atributos que quedan, que son tres, hemos hablado de la capacidad del hombre. Quedan por ver el domicilio, el estado civil y el patrimonio, que van a estar a cargo de otros profesores. Yo quería, como ya hemos hablado de menores y demás, quería hablar de lo que es el fin de la existencia, porque todo tiene su fin. El fin de la existencia de la persona humana, que tiene lugar con la muerte. ¿Mm? Y la prueba, digamos, del fin de la existencia y demás. Pero bueno, no creo que me dé el tiempo, estoy viendo qué hora es, permítanme. El fin de la existencia de la persona, que por supuesto se produce con la muerte, ¿no? Y que la prueba, bueno, de la muerte queda librada naturalmente de los estándares médicos aceptados. Tenemos que saber también que al respecto y a los efectos de comprobar la muerte, hay que tener presente la legislación especial que tiene que ver con la acción de órganos del cadáver. Yo sobre esto me voy a expedir un poquito más la clase que viene, no quiero dejarlo simplemente con estos conceptos, pero les estoy dando algunas ideas primarias. Y también es importante tener presente a la hora de la muerte de la persona, más allá de que va a haber un certificado médico que va a demostrar, que me va a servir para demostrar que una persona ha fallecido, que de luego, la prueba va a venir dada por el certificado de defunción que pide el registro del Estado Civil y capacidad de las personas. Es decir, para el registro del Estado Civil y capacidad de las personas va a pasar todo. Va a pasar mi nacimiento, va a pasar mi cambio de nombre, si existiera alguna vez, va a pasar mi posible restricción en la capacidad, si es que alguna vez queda restringida, va a pasar mi cambio de estado civil, por ejemplo, si me caso, y también va a pasar mi divorcio, si ese matrimonio termina, va a pasar también el registro de mi paternidad, si algún día tengo hijos, que son reconocidos e inscritos en el registro. Y finalmente también un día va a pasar mi certificado de defunción. Claro que para que haya un certificado de defunción, que es pedido por el registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, que tal vez alguna vez ustedes ya han visto, como han visto un certificado de nacimiento, como han visto un certificado de matrimonio, así como consta en el certificado de nacimiento, fecha y hora de nacimiento, en el certificado de defunción se registra la fecha y hora de la muerte, la causa, el domicilio que tenía la persona cuando falleció. Normalmente en el certificado de defunción, el que figura como declarante es el mismo empleado de la pompa fúnebre, que es el que confecciona el certificado de defunción. En fin,
Lo cierto es que para que haya un certificado de defunción, primero tiene que haber un certificado médico que decrete o que dé fe, que dé constancia, no sé si hablar de fe, porque no es el término más adecuado, es vulgarmente utilizado, pero técnicamente no corresponde. Digamos que el médico va a dejar constancia de que la persona ha fallecido. Alguien va a llevar ese certificado médico a la empresa de pompa fúnebre y luego se hará el certificado de defunción. Pero para que el médico decrete que una persona ha muerto, lo que tiene que tener es la principal prueba de la muerte. Y la principal prueba de la muerte es el cadáver. Si el médico no ve un cadáver, mal puede extender un certificado médico de una persona fallecida y por supuesto mal podrá haber luego un certificado de defunción. Y suele suceder, por diversas razones, que una persona puede presumirse muerta, pero puede no estar el cadáver. Nosotros tenemos una historia oscura en nuestro país respecto de desapariciones de personas que, si bien de común es identificada con una época de nuestra historia como país, de nuestra historia nacional, no necesariamente se circunscribe a esa época, porque luego de esa época las personas han seguido desapareciendo, lamentablemente, y muchas veces no son encontradas. Nosotros en nuestra ciudad misma tenemos ejemplos cercanos de personas que en su momento desaparecieron y nunca más las encontraron. Es un tema bastante delicado. Yo desde luego no voy a hacer nombres, no voy a citar casos particulares, pero bueno, basta con agarrar los periódicos, los diarios y ver que hay personas que desaparecen. Si no tenemos un diario, cuando vamos al aeropuerto, antes de la zona de embarque, ahora ya no está, pero hasta hace años, antes que estuviera reformado el aeropuerto, antes de la zona del embarque había un montón de avisos pegados de personas desaparecidas. ¿Qué pasa con cuando una persona ha desaparecido durante mucho tiempo? ¿Es lógico presumir que ha muerto? Y esto es un tema. Esto es un tema. Los familiares normalmente no quieren pensar que la persona ha fallecido y tienen la esperanza hasta el último momento de encontrarla con vida. Y bueno, y en buena hora que eso suceda y que la encuentren con vida. También es cierto que hay diferentes circunstancias en las que una persona por ahí desaparece. Es decir, por ahí una persona salió de la casa en una circunstancia normal, no sé, fue al supermercado y no volvió. Otro caso es la persona que, por ejemplo, estaba de viaje en una zona X y hubo un terremoto y no la encuentran. O un tsunami, o un desastre natural, el que quieran. Otro caso más extremo es el caso de la persona que, por ejemplo, iba en un avión y el avión se precipitó a tierra. O iba en un barco y el barco naufragó. Es decir, tenemos diferentes situaciones en las cuales una persona puede desaparecer, de ausentarse de su domicilio, desaparecer.
Y bueno, y claro que el transcurso del tiempo empieza a sembrarnos la duda, ¿no? Pero, ¿qué pasa en esos casos, en todos esos casos? ¿Podemos llegar a pensar que la persona ha fallecido? Bueno, hagamos abstracción de la cuestión que tiene que ver con el sentimiento, pensémoslo de un punto de vista estrictamente objetivo, que tiene que ver con que no está y con que el tiempo ha pasado. ¿Puede pensarse que ha fallecido? Y en el primer caso es más difícil pensar que ha fallecido. Es decir, si un día salió y no volvió, es como que uno dice, bueno, vamos a esperar. Ya si hubo un terremoto y estaba en el medio de ese lugar, y ya las probabilidades parece que se van achicando. Por ahí, es decir, es posible que haya fallecido. En un último caso, si está en un barco que naufraga en alta mar, y es más posible todavía que haya fallecido. Entonces nosotros lo que vamos a hacer jurídicamente es dividir estos casos, estas posibilidades. ¿Mm? Entonces, en el caso en que la persona un día se fue de su domicilio y no volvió, lo vamos a denominar caso ordinario. Y los otros dos casos, el del terremoto y el del barco que naufragó, lo vamos a denominar como casos extraordinarios. Ahora, esos casos extraordinarios, como son dos, lo vamos a dividir a su vez entonces en dos. El primero lo vamos a denominar como caso extraordinario genérico, el del terremoto, el del tsunami. Y el segundo lo vamos a denominar como caso extraordinario específico, el del barco que naufragó, por ejemplo. ¿Está claro? Y más allá de la casuística y de lo que ha rodeado, digamos, cada una de estas circunstancias, lo importante aquí, desde nuestro punto de vista, es que, como decíamos recién, en esos tres supuestos yo puedo en algún momento pensar legítimamente que la persona ha fallecido. Pero no tengo cadáver. Entonces no tengo un médico que me extienda un certificado diciéndome esta persona falleció. ¿Quién va a decir que la persona falleció entonces? ¿Lo va a decir el juez? ¿Mm? Lo va a decir el juez, pero lo va a decir en una sentencia, dictada en un proceso ¿eh? que tiene que ver con la presunción de fallecimiento. Es decir, acá ha habido una ausencia con presunción de fallecimiento. Es decir, que va a haber una sentencia donde se va a declarar la muerte de esta persona. Se va a declarar por sentencia judicial. O sea, una sentencia va a decir esta persona está muerta. Una sentencia de un juez va a decir esta persona ha fallecido. El tema es que, como les decía, desde el punto de vista jurídico, tenemos que iniciar este proceso y el inicio del proceso va a depender, es decir, el momento en el cual yo voy a poder iniciar un proceso pretendiendo, en todos los procesos judiciales, quien lo inicia tiene una pretensión, busca obtener algo, y eso que busca obtener normalmente lo detalla en el objeto de la acción. Entonces, la pretensión mía cuando inicio este proceso es que se declare en la sentencia que tal persona ha fallecido. ¿Por qué? Bueno, ya por algunas de las razones que acabamos de mencionar. Un día se fue, no volvió, nunca más supimos, lo buscamos por todos lados, puede ser un caso. Otro, para seguir con los mismos ejemplos que venimos diciendo, estaba en Tailandia, en la playa,
y de repente estábamos con una videollamada y me dijo que se venía un tsunami, y nunca más supe nada. O se había subido un barco para irse a Brasil y el barco naufragó. No sé, pasó algo. El código me dice, bueno, mire, usted va a poder pedir la declaración de muerte presunta, va a poder iniciar un proceso de presunción de fallecimiento para que una sentencia declare que esta persona está fallecida, pero en el primero de los casos, que nosotros lo denominamos caso ordinario, ¿se acuerdan? Usted va a tener que esperar 3 años. 3 años. Desde que la persona dio la última noticia. Después que usted se fue al supermercado, no volvió más. Bueno, desde el día que se fue al supermercado no volvió más, a partir de ahí, usted tiene que esperar 3 años. Y recién a los 3 años, usted puede iniciar el juicio, iniciar el proceso de ausencia con presunción de fallecimiento. Ajá. Y en el caso extraordinario genérico, que sería el del terremoto, el del tsunami, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para iniciar el proceso? Y ahí ya no van a ser 3 años. ¿Cuánto va a ser? 2 años. Ajá, bien. 2 años. Y en el caso del naufragio, que el caso que llamamos extraordinario específico, bueno, ahí va a tener que esperar 6 meses. Perfecto. Entonces ya tengo claro cuánto tiempo tengo que esperar para iniciar cada proceso. Bien. Como ya son las 4 menos cuarto, este tema lo vamos a seguir la clase que viene. A ver, ¿qué pasa en ese proceso judicial? ¿Y cómo es que un juez llega a decretar en una sentencia que una persona está fallecida? ¿Qué es lo que va a pasar en ese proceso? ¿Y qué va a pasar después cuando se decrete que una persona ha fallecido? ¿Qué va a pasar desde el punto de vista personal? ¿Qué va a pasar si esta persona estaba casada? ¿Qué va a pasar con sus bienes? ¿Qué es lo que va a suceder? Y fundamentalmente, si un juez dice que falleció, ¿podrá este juez también en la sentencia decir cuándo falleció? ¿O deberá decirlo en la sentencia? Todos estos temas, todos estos interrogantes, los vamos a conversar en la clase que viene, donde también les voy a hacer una pequeña consideración inicial al tema. ¿Alguien habilitó el micrófono o me estoy escuchando con eco? Donde también les voy a hacer una consideración inicial al tema de la ley de trasplantes, por aquello del certificado médico y la muerte, la certificación de la muerte, digamos, en los casos en que se va a proceder al trasplante de órganos. Bueno, espero que les haya gustado la clase de hoy, que hayan aprendido algo. Hablamos bastante del tema del nombre, se habrán llevado algunas sorpresas, seguramente, de cómo puede ser colocado el nombre hoy. Como siempre, quedo a disposición de todos para cualquier pregunta, para cualquier duda, cualquier cosa que necesiten. No duden en mandarme un correo y decirme, mire, esta parte no la entendimos muy bien o no la entendí, la puede repetir la clase que viene, no va a haber ningún inconveniente. Y bueno, y este tema que estamos hablando, que es un tema delicado, que tiene que ver con el final de la vida, con la muerte, un tema que no es agradable, pero bueno, que desde el punto de vista jurídico también tenemos que atender, así como vemos el comienzo de la existencia, desde luego que está el fin de la existencia de las personas. Bueno, gracias a todos ustedes por escucharme y nos vemos el martes que viene, si Dios quiere. Chao, hasta luego.